Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto encontrarnos nuevamente ahora en la ciudad de Puebla. Yo espero que muchos vengan del trayecto desde Monterrey. ¿Quiénes vienen desde Monterrey en las distintas sesiones? Bueno, pues viene un grupo muy importante, pues bienvenidos, qué bueno. Pareciera que no, pero ya es la quinta reunión nacional de supervisores escolares a lo largo de un ciclo. Y sin duda alguno, para la Subsecretaría de Educación Básica es un gusto darnos cuenta que vamos conformando un equipo de trabajo, de diálogo, de intervención profesional, que me parece que ha sido de utilidad vernos en estos espacios y bueno, agradecer profundamente hoy a los poblanos la bienvenida. Dicen que nos tienen sorpresas, entonces yo espero que nos cumplan, ¿no? A ver si es cierto ya. No es cierto, eso lo estoy inventando, pero sí, son muy agradables y ya no lo digan. Quisiera compartir con ustedes algunas ideas. De hecho, la dinámica de este taller y la propuesta central del taller es que podamos ponernos de acuerdo en un balance de lo que este ciclo escolar ha representado respecto a la intervención de la supervisión en este espacio del Consejo Técnico Escolar, que por vez primera se pintó en el calendario escolar, y que esta sesión nos sirva para hacer un balance, tener las lecciones aprendidas, qué nos funcionó, qué no nos funcionó, qué creemos que tenemos que fortalecer hacia adelante y que establezcamos las bases de lo que tendría que pasar en el mes de agosto, en la sesión intensiva del Consejo Técnico del próximo ciclo escolar. Un poco es el cierre de este ciclo escolar que ustedes ahorita están viviendo de manera fuerte. En verdad apreciamos mucho, sabemos que es momento de cerrar boletas de… ya no son boletas, maestro Hugo, ya son los registros, me va a regañar el maestro Hugo Balbuena, que yo sigo siendo tradicionalista y pues sí, lo acepto, bueno, los registros de evaluación. Bueno, es momento de cerrar las escuelas, estamos ya en ese proceso, pero tenemos también que programar hacia el próximo ciclo escolar y creemos que es muy oportuno tener esta sesión de diálogo entre nosotros. Yo quisiera compartir algunas ideas para que tengamos todos claro, primero en el contexto donde estamos, por qué tenemos que seguir fortaleciendo el tema de autonomía, qué con la ruta de mejora en el contexto en el que estamos platicando e ir precisando algunas tareas hacia adelante. Yo empezaría con una parte que me parece que es importante, aquí no le voy a dar más tiempo a decir los resultados educativos que hoy tenemos, que seguimos teniendo, que tenemos que ir transformando, no solamente son responsabilidad de las escuelas, de los alumnos, de los maestros, sino también se explican por cómo venimos funcionando como sistema educativo. Ya no repetiré, para ustedes es conocido qué ha pasado con Enlace, qué pasa con PISA, nos reflejan estas evaluaciones externas, una nacional, otra internacional, que tenemos mucha tarea por atender. Y cuando miramos cómo funcionamos como sistema educativo, me parece que ahí tenemos que hacernos algunas preguntas y pensar en la transformación que estaríamos esperando en el mismo. Si no es así, la reforma educativa no va a ir teniendo la forma y el cuerpo que quisiéramos tener. ¿Cómo venimos operando hoy en día en el sistema educativo? Uno, yo diría, tenemos un modelo de operación, de gestión general del sistema educativo, donde atendemos fundamentalmente los procesos técnico-administrativos. Esto es, para la estructura educativa que está al frente de las escuelas, lo importante es la parte de administración de las escuelas. Ahí está focalizado la demanda de oficios, del trabajo que se tiene ahí. Es lo más importante, la estructura difícilmente nos pide cuentas sobre los logros de aprendizaje, pero sí nos pide cuentas sobre si nos retrasamos o no nos retrasamos. Podemos tener seguramente exhortos, exhortos, lo voy a dejar ahí, amonestaciones, sanciones por escrito, si no cumplimos en tiempo y en forma, porque así se pone, ¿no? Con tal material que no se mandó a tiempo, porque no reportamos a tiempo tal oficio. Pero difícilmente tenemos uno sobre que nos dijera, oye, en este bimestre tantos alumnos no aprendieron a leer y escribir.
como lo propuse, no tenemos sobre eso. Entonces, la estructura está centralizada o está focalizada en los aspectos operativos administrativos, que son importantes, pero no deberían ser el centro. Como venimos operando también el sistema, se han hecho a lo largo de por lo menos las 2 últimas décadas, un poco más, diseñar propuestas, ideas de mejora para las escuelas, pero fuera de las escuelas. Es muy común, y ahora eso está un poco en crisis, se está moviendo, es muy común tener programas y equipos técnicos que están pensando soluciones para las escuelas. Los que son aquí titulares de nivel, que nos acompañan el día de hoy, pues seguramente tienen o tenían sus equipos técnicos, ahora ya están se tienen que regresar todos, ¿no? Tenían equipos técnicos y esos equipos técnicos permanentemente estaban pensando qué le llevamos a las escuelas. Entonces, imagínense ustedes, pues, los equipos técnicos de los distintos niveles, a veces las supervisiones, las jefaturas de sector, la propia Secretaría de Educación Pública Estatal, la Secretaría de Educación Pública Federal, todo el mundo teníamos equipos técnicos pensando en programas para resolver las problemáticas de las escuelas. Esto es, entonces, el sistema con el que venimos operando tiene esta lógica de pensar desde afuera, programas, proyectos para mejorar el trabajo en las escuelas. La escuela en el sistema que hoy funcionamos se sigue viendo como el último eslabón de la cadena administrativa. Inclusive nuestra forma de expresión, siempre decimos bajemos esto a las escuelas, ¿no? Asegúrate que baje a las escuelas. Algún día llegará a la escuela, ¿no? O sea, se piensa así, lo pensamos así, inclusive ya está en nuestro lenguaje, en nuestro argot de funcionamiento, es decir, bájalo a las escuelas. ¿Qué significa esto? Bueno, un comunicado, algo, así lo miramos, ¿no? Se ha generado con esta forma de funcionar algo que hemos ido diciendo y que no es un fenómeno fácil de atender y que tenemos que entrarle frontalmente, pues la carga administrativa. Si nos focalizamos que lo importante es los procesos de administración, por lo tanto, un efecto es todos los departamentos van pidiendo cosas a las escuelas, ¿no? ¿Qué pasa en las áreas de operación? Aunque tienen un área jurídica, un área de planeación, un área de materiales, todos le piden cosas a las escuelas y a veces no se hablan entre ellos, ¿no? Entonces, exigimos cosas a las escuelas y de ahí deriva esta carga administrativa. Y lo que hemos tenido es, en esta intención de pensar soluciones para la escuela, el sistema que hoy tenemos equipos que se han especializado en pensar desde afuera soluciones para las escuelas, generar programas para las escuelas. Y hay evidencias muy nítidas sobre eso. Hoy no tengo la nota, pero recuerdo muy bien hace algunos años cuando estábamos en formación continua, recuerdo muy bien cuando nos llegaron en un ciclo escolar 1,111 cursos para carrera magisterial, ¿no? En todo el país. Y bueno, atrás de eso había 1,111 equipos que los pensaron y quién sabe cuántos 1,100 y tantos equipos que iban a impartir esos cursos. Esto es, si nos especializamos en tener compañeros que hacían esto, generaban un curso, un taller, una idea para que resolvamos los problemas en la escuela. Y el sistema que tenemos se caracteriza, los mejores directores o supervisores son aquellos que se reconocen, aquellos que son eficaces para cumplir cierta tarea. Esto es, mira, en ese director o con ese supervisor, supervisora, en sus escuelas hace el evento, ahí no vamos a tener ningún problema, no te preocupes, los niños van a estar bien peinaditos, lindos, los maestros no van a decir nada y ahí vamos a tener buenos resultados. O sea, los buenos directores o supervisores que tenemos son estos identificados por esa parte. Más o menos así operamos, así nos imaginamos que opera el sistema educativo, y eso tiene que dar una transformación. Si no replanteamos también esto a lo mejor no se mira, pero tiene que ver de manera profunda con el funcionamiento de las escuelas
y por lo tanto con los resultados de las escuelas, que son los logros de aprendizaje. Hay que dar un giro en ese sentido. ¿Hacia qué modelo tenemos que transitar? Uno, hacia que lo importante para la autoridad educativa sea el seguimiento a los procesos de enseñanza y de aprendizaje, no el foco en las partes operativas administrativas. Lo más relevante para un titular de educación tendrá que ser tener en su equipo quien le esté dando cuentas, no de si cumplimos, no de si la nómina, no de si los papeles, sino cómo vamos en términos de logro de aprendizaje de los alumnos. Tenemos que plantearnos en abandonar esta idea de tener equipos periféricos externos a la escuela que piensan soluciones para la escuela, a tener quienes piensan soluciones en las escuelas. Sin duda es más fácil gestionar 15, 20, 30 programas para el sistema que generar un programa por cada escuela. Pero ese es el desafío al que estamos convocados. Si no pensamos en eso, no podremos dar una transformación. Dejar de plantearnos la escuela como el último eslabón de la cadena y ponerla al centro del sistema. No al centro de la diana, no para tirarles todo a la escuela, ¿no? Sino al centro del sistema en términos de sus preocupaciones centrales y de la tarea que ellos tienen. Hay que profesionalizar la operación del sistema educativo. Sí creemos que es importante para este nuevo lance, este planteamiento, hay que profesionalizar, y eso significa que podamos, y eso lo hemos planteado a los secretarios de Educación, que podamos plantear cómo mejorar los sistemas de comunicación internas en la operación, y las cosas que se puedan hacer en línea, pues hacerlas en línea, y no pedir la firma con la tinta azul o con la tinta roja, y te lo devuelvo porque no llegó con la tinta verde. Bueno, eso dicen que luego ocurre, que lo regresan por la tinta de colores, entonces esos finlandeses ya saben que son muy simpáticos, entonces siempre se los he dicho. Entonces, eso tiene que transformarse en generar realmente un equipo profesional de administración del servicio educativo. Lo requiere y lo necesitamos. Hay que regular los programas. La última ocasión que nos vimos en la Ciudad de México, quienes estuvieron ahí, platicamos estaba ya por salir el acuerdo secretarial 717, ya hoy es una realidad. El señor secretario expidió el acuerdo secretarial 717, úsenlo. Es una norma nacional que regula los programas. Yo les pido que lo usen porque no va a servir la norma si no la damos a conocer y no la utilizamos. Ahí regula con claridad qué se vale y qué no se vale llegar a las escuelas, qué programas sí y qué programas no. No podemos interrumpir la vida escolar cuando arrancó ya un ciclo escolar con, mira, llegó el programa. Hay que decir, espérame tantito, me encanta el programa, pero ya estoy en una ruta de mejora y el próximo ciclo escolar con todo gusto lo podemos incorporar. Utilicen, por favor, el acuerdo secretarial 717, es en favor, sin duda alguna, de las escuelas. Y tenemos que ir transformando. Yo creo que un desafío de los más interesantes es dejar de tener estos equipos técnicos, dependiendo de las áreas, que piensan soluciones para las escuelas, pero como vemos en el tiempo no hemos resuelto la problemática. O sea, los resultados tienen que ver con eso. Y ahí hay compañeros y compañeras que son extraordinariamente buenos en hacer su tarea. Pero ahora lo que necesitamos es ya no pensar soluciones genéricas, sino soluciones particulares para cada escuela. Y eso cambia la cosa. Es distinto diseñar un curso sobre lectura, sobre convivencia escolar, a trabajar con la escuela y no llevarles el curso. Cuidado. No es ahora el curso que tenía aquí, ahora lo llevo a la escuela y lo hago ahí. No, eso nomás cambiar de lugar es cómo con la problemática de esta escuela soy capaz de colaborar y no solamente llevar un discurso o un planteamiento. Esto es, alguien que acompaña a la escuela no bastará con decir, fíjense que para que saquemos alumnos del rezago lector hay que hacer A, B o C. No. Para sacar los alumnos del rezago lector me pongo a trabajar con esos 17 alumnos y me muestras que realmente se puede hacer, que eso se puede cambiar. Eso que me dices, hay que hacerlo. Eso es lo que tenemos que hacer con la escuela. Entonces, cambia esta estructura,
y tenemos que pensar quién puede acompañar en la escuela, no solamente en decir, sino en que las cosas realmente sucedan. Y el sistema tiene que pasar entonces a reconocer a los directores, a los supervisores, por su eficacia, digamos, en el cumplimiento de la tarea, a ser reconocidos por los logros de aprendizaje de sus zonas escolares y sus escuelas. Ese es el contexto general que tenemos de cambio de modelo al cual estamos transitando. Ustedes hoy están viviendo que las estructuras, que a los compañeros que estaban como apoyos técnicos, sea lo que sea, pues ya les dijeron que se tienen que regresar. Esa es la lógica de funcionamiento que tiene que ocurrir hacia adelante. Entonces, el modelo que hoy tenemos, sin duda alguna, ya mostró sus límites, es un modelo que se ha agotado, es un modelo que ya nos dijo, este modelo de operación, estos son sus resultados. Si no nos animamos a transformarlo, no vamos a poder dar un giro importante hacia la escuela. Ahí hay un conjunto de logos que tomamos de programas y que ha sido así. Llevemos muchos programas a las escuelas y tenemos que dejar de plantearnos llevar muchos programas a trabajar directamente con las escuelas. Y eso me lleva al siguiente punto que yo quisiera tocar con ustedes, que tiene que ver con la autonomía de gestión escolar. Hasta hoy, en términos de la reforma educativa, ustedes han escuchado y han visto, si me ayudan aquí con el monitor, se nos descompuso, no sé, los cambios que ha tenido la reforma tienen que ver que se instituyó, está el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que habrá una evaluación para los maestros, no sabemos bien a bien, hay incertidumbre, hay temor, quizás va a haber evaluación para los maestros con consecuencias, se están moviendo las estructuras intermedias en las escuelas, hay una ley del servicio profesional docente, pero bien a bien, en la vida de las escuelas, lo que ha ocurrido, digamos, lo más cercano son los consejos técnicos escolares, pero ahí tenemos que seguir aterrizando. La reforma, si no llega, no entra a los salones de clase, no estamos avanzando en ello. Desde mi punto de vista, un componente sustantivo de la reforma es hablar de la autonomía de gestión escolar. Tan relevante es que es un mandato constitucional. Desarrollar, y eso es un mandato que nos da a todas las autoridades educativas, desarrollar la autonomía de gestión escolar. Y hacia allá tenemos que caminar. Pero sí me gustaría pues que nos pusiéramos de acuerdo qué es esto de la autonomía de gestión escolar, porque creo que es muy importante para el cuerpo de supervisión, en el diálogo con los directores, en el diálogo con otros supervisores, entender qué es y qué no es autonomía de gestión. Porque de pronto la palabra autonomía dice, oye, ¿y dónde está mi autonomía? ¿No? Bueno, hay que poderla responder con mucha solvencia. Yo aquí me fui al diccionario, porque el diccionario siempre es muy útil para resolver controversias a veces, ¿no? Me fui al diccionario de la Real Academia y dije, y bueno, ¿qué es autonomía? ¿No? Y el diccionario dice, condición de quien para ciertas cosas no depende de nadie. Así dice. O sea, si pensábamos que eran autónomos, pues para ciertas cosas, ¿no? Y gestionar, hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera. Creo que leyendo el simple diccionario nos va dando pautas de qué significa que es autonomía y que no es autonomía, ¿no? Esa frase de para ciertas cosas es maravillosa, ¿no? O sea, decir, sí, o sea, no es hagamos lo que queramos, ¿no? Hay un margen de decisiones que sí son tuyas y cuáles no. Y platiquemos sobre este margen de acción. La autonomía de gestión, autonomía escolar, se ha hablado durante mucho tiempo. Y, digamos, es una manera, como lo dice ahí, económica de decir que las escuelas tienen que tomar más decisiones. Autonomía tiene que ver con que la escuela pueda tomar más decisiones que quizás las que hoy está tomando. Y que esas decisiones no dependan de nadie, tal como lo dice la concepción, sino dependan de la escuela y que las podamos cuidar. La autonomía tiene un supuesto muy importante, la autonomía de gestión. ¿Y por qué este impulso? Porque hay un reconocimiento
que quien conoce de cerca los problemas puede generar soluciones más pertinentes a los mismos. No significa que las mejores, pero a lo mejor más pertinentes a los mismos. ¿Quién puede pensar mejor un problema que tiene la escuela específica, la Benita Galeana, por ejemplo, que los maestros que están en esa escuela? Lo dijo la maestra Alba en su exposición, en esta claridad de que no hay escuelas iguales a ninguna otra. Así la escuela esté a media calle de la otra, a media calle literal. Ustedes bien saben que lo que pasa en una no ocurre en la otra. Es totalmente distinto que lo que ocurre en la otra. O si están en el mismo turno. Y a veces están en la misma colonia, la misma población, pero entonces, ¿qué explica que las cosas sean distintas en una escuela y otra? Las decisiones que están al interior de la escuela. Entonces, la autonomía supone que quien puede tomar decisiones más pertinentes es el equipo que las está enfrentando de manera directa. Nadie más. Ustedes como supervisores, aunque están más cercanos, tampoco tienen el pulso directo de lo que pasa en cada escuela porque lo que viven son los maestros de esas escuelas. Y conforme va subiendo los niveles de autoridad, estamos más lejanos a la escuela. Por lo tanto, pensar en la autonomía tiene que ver, vamos con los actores que están cercanos a las problemáticas. Vamos a la próxima. Entonces, vamos cerrando ahí, autonomía, tomar decisiones, ¿no? Eso es algo muy importante, hay que tomar decisiones. ¿Para qué? En las escuelas públicas mexicanas, ¿para qué? Para mejorar los logros de esas escuelas. Para eso tenemos que tomar decisiones. En eso, como le dice el concepto, no hay quien nos deba de decir cómo. Tenemos que pensar cómo mejoramos los logros de las escuelas. La autonomía entonces tiene un fin muy nítido de hacia dónde la tenemos que dirigir. Sí tiene un margen y es el planteamiento de decir, soy autónomo, la escuela tiene que tener autonomía, tiene que tomar decisiones para poder mejorar los logros de aprendizaje. Y yo recuperaría, si vamos a la otra, esta lámina que ya le hemos presentado. ¿En qué espacios la escuela ejerce su autonomía? ¿En dónde toma decisiones sin que nadie la vulnere, nadie le diga? ¿En su organización interna? ¿Qué maestros pone en qué lugares, en qué grados? Eso lo hemos platicado aquí, ¿no? Yo siempre me he preguntado por qué me ponían en tercer grado. No, no es cierto, pero siempre me pregunté por qué unos iban en tercero y otros en quinto y otros en sexto, y por qué la maestra Lupita de mi escuela nunca la quitaban de sexto y le competíamos el lugar. Bueno, hoy entiendo a la directora por qué ella era la de sexto. Y siempre había alguien de primero, ¿no? Y los otros podíamos. Hay una lógica y un saber del por qué se organiza la escuela de tal manera. El desarrollo del colectivo escolar es una decisión interna de la escuela. Cómo el colectivo va tomando y va adquiriendo experiencia y va aprendiendo al interior de la escuela. La atención a la diversidad, la prevención del abandono y el rezago. La maestra Alba dio algunos datos importantes. Eso lo puede hacer la escuela, porque solamente la escuela sabe quiénes son los niños que están en riesgo de abandonar. Nadie más. Esos niños concretos que sabemos que se nos pueden ir. Que a lo mejor la escuela decide que son un poco invisibles, que se fueron 2 o 3. Recordarán la charla que nos dio el maestro Gómez Morín en la Ciudad de México, y cuando él hizo la suma, dijo, a nivel, cada ciclo escolar se nos van 600,000 niños aproximadamente de educación básica. Y él decía, era como cerrar 2 sistemas educativos de 2 estados más o menos medianos. Pues nos ponía un dato que realmente era escalofriante, sí, se nos van. Pero es que entonces se van sumando 1, 2, 1, 2, y parece ser que no es importante, pero es muy importante cuando hacemos la suma. Las escuelas pueden organizar a los padres de familia, son los únicos que pueden tener la facultad de decir quiénes son, con quiénes puede trabajar, puede hacer las adaptaciones curriculares que requiera la escuela, puede gestionar los recursos materiales, financieros que le lleguen a la escuela, puede tener procesos de autoevaluación y puede definir qué le hace falta al colectivo para aprender y para poder actuar sobre su realidad escolar.
Entonces, en esta ruta de autonomía, en esta concepción que nos tiene que quedar muy clarita, yo aquí transcribo un párrafo que creo que es muy importante que tengamos en cuenta nosotros y que no lo perdamos de vista, ¿no? Y me voy a permitir leerlo porque quiero comentar sobre eso. La autonomía de gestión escolar tiene por objeto que en cada escuela se constituya una comunidad y un proyecto de trabajo donde prevalezcan una visión común, comunicación, coordinación y colaboración efectivas entre directivos, docentes, alumnos, padres de familia y maestros y autoridades en torno al propósito de mejorar continuamente el servicio educativo y establecer los mejores caminos para hacerlo. Y termina este planteamiento, sin favorecer la desigualdad o la exclusión. Esto es, la escuela tiene un margen de autonomía, ¿para qué? Ya dijimos, para mejorar el logro de aprendizajes. Ese es el fin. La escuela decide los caminos, los mejores caminos para hacerlo. Ya sabemos el fin, la forma de lograrlo pueden ser distintos y eso depende también del ingenio de la propuesta de cada escuela. Pero aquí yo diría, y el papel de ustedes es muy importante, cuidemos que las decisiones escolares no favorezcan la exclusión o la desigualdad. Tenemos que pasarlas a la luz de ese tamiz. Por ejemplo, cuando las escuelas deciden hacer exámenes de admisión de los alumnos, desde ahí hace una criba, dice qué alumnos sí, qué alumnos no. ¿Con quiénes se quedan las escuelas? Con los mejores alumnos, ¿no? ¿Qué pasa al interior de la escuela? Y hay proyectos, espero que ya cada vez sea menos, eso era muy tradicional. Juntemos a los alumnos de ciertas características en unos grupos y a otros de otras, ¿no? Y aquí les ponemos a tal maestra para que los haga. Cuidado, sí son decisiones de la escuela, le corresponden a la escuela, pero hay que advertir si estas no están en la ruta de generar discriminación o desigualdad. Eso es muy importante. Ese es un riesgo y eso está establecido en la investigación educativa. La autonomía, el ejercicio de la autonomía puede tener el riesgo de generar efectos en ese sentido y tenemos que cuidar y tenemos que advertirlos. Entonces ya quedamos, bueno, autonomía tiene que ver fundamentalmente con tomar decisiones para mejorar los logros de aprendizaje de las escuelas y estas decisiones se tienen que canalizar a las 4 prioridades que tenemos que seguir manteniendo. Es muy importante, supervisoras, supervisores, que no permitan que las escuelas se nos pierdan. Lo que tenemos que hacer es que atiendan normalidad mínima de operación, no lo vamos a platicar aquí porque lo venimos platicando todo el ciclo escolar, que una escuela opere normalmente, que se logren los aprendizajes fundamentales para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, lectura, escritura, matemáticas, que ningún alumno se nos vaya y que concluyan a tiempo el ciclo de educación básica y que logremos un clima sano de convivencia en las escuelas. No permitan que nos perdamos. Les platico como anécdota, hace unos pocos días, no, unas semanas, un empresario muy connotado en el país nos presentó un proyecto interesante que ellos vienen planteando en las escuelas, donde tiene 4 pasos, ¿no? De piensa, sienta, actúa. Y entonces lo que hace es organizar a las escuelas con las comunidades en torno a ciertas tareas. Y entonces él nos planteaba que en las escuelas que han intervenido, pues lo que hacen, llegan en el proyecto y, por ejemplo, nos presentaba 2 ejemplos muy interesantes. Uno, donde la escuela se organizó con la comunidad y mejoraron un jardín del municipio, que era el paso prácticamente de la escuela. Entonces los niños dijeron, es que quisiéramos que ese jardín estuviera muy bonito. Entonces hicieron converger a la presidencia municipal, a los papás, la escuela. Entonces, se volcaron y después de varios meses el jardín, nos presentaban videos, pues realmente mejoró de manera sustantiva, ¿no? Y lo mismo con un puente en otra comunidad que lo arreglaron y quedó muy lindo el puente. Yo cuando vi eso dije, pues no, pues está muy padre. Pero le hice una pregunta, dije, oye, está muy bonito, el jardín quedó precioso, ¿no?
y el puente pues quedó espectacular. Pero los niños de esas escuelas leen y escriben, todos, y no me pudo decir. Dije, es que esa es la tarea de la escuela. No nos perdamos. Cuidado. La autonomía de gestión, sí, para mejorar los logros de aprendizaje. Y en ese sentido, tenemos que enfocarnos y la escuela centrarse en estas 4 prioridades que hemos establecido. Y de ahí surge la ruta de mejora. Miren, la ruta de mejora es la expresión de las decisiones de la escuela. Ahí se expresan en la ruta de mejora cuáles son las decisiones que tomó la escuela para mejorar sus logros de aprendizaje. Eso es en el fondo la ruta de mejora. No es un documento, es la expresión viva de lo que la escuela decida. Por lo tanto, una ruta de mejora va a ser más o menos débil o más o menos fuerte, dependiendo de las decisiones de la escuela, dependiendo del ejercicio de la autonomía de la escuela. Si una escuela no toma decisiones, las que puede tomar, su ruta de mejora seguramente será débil y habrá que intervenir de manera fuerte para que eso sea. Y la supervisión tiene un papel muy importante que cumplir ahí. Entonces, la ruta de mejora que tenemos es esa expresión de las decisiones de la escuela, decisiones en el marco de autonomía de gestión. Y la ruta de mejora entonces es un sistema más complejo, ¿no? Y creo que es muy importante que a ustedes les quede muy clarito en qué estamos pensando. La ruta de mejora contiene 5 procesos esenciales. La planeación, ¿sí? El momento en donde pensamos, hacemos un diagnóstico, decidimos qué queremos hacer, cuándo lo vamos a hacer, qué queremos lograr, quién se va a hacer cargo de qué, cómo le vamos a dar seguimiento. Ese es el proceso de planeación. Pero eso no es la ruta de mejora, es solamente el proceso de planeación. Eso tiene que pasar al terreno de los hechos, que es la implementación. Ese es el segundo gran proceso de la ruta de mejora. Esto es que las cosas que pensamos, que planteamos, se estén haciendo realmente en el contexto de la escuela y de cada salón de clases. De ahí pasamos al tercer proceso, que es el seguimiento. Si no damos seguimiento, las cosas no van a funcionar. Tenemos que ver que realmente todo el cuerpo docente, directivo, de supervisión, está dando cumplimiento a los compromisos que la propia escuela estableció. Ahí no hay compromisos que se le hayan impuesto porque es el ejercicio de autonomía, es los compromisos que la propia escuela estableció y que se están cumpliendo en ese terreno. Tenemos que pasar a la fase evaluación para poder tener un contraste del trabajo que hacemos y rendir cuentas. Son 5 procesos que la ruta de mejora se está planteando y que contienen la ruta de mejora. Por eso, la ruta de mejora no es un documento exigible. ¿Cómo pido la ruta de mejora? ¿Cómo pido la implementación? ¿Cómo pido dame la rendición de cuentas? La ruta de mejora, para saber si una escuela tiene una ruta de mejora, hay que asistir a la escuela. La autoridad no puede pedir dame la ruta de mejora porque eso es un proceso dinámico de la escuela. Para saber si hay ruta de mejora, hay que acudir a las escuelas, a todas y cada una de las escuelas. Y ahí ustedes nos tienen que echar la mano de manera muy importante. ¿Cómo aseguramos que todas las escuelas tienen realmente una ruta de mejora? Si ustedes miran, esa es una evolución, por ejemplo, los que han trabajado en el PEC, que lo que teníamos era el PETE, ¿no? O el proyecto. Y bastaba con mandarlo, lo enviábamos, se revisaba y se acababa. Si ocurría algo con eso o no, no importaba. Hoy importa. No hay ruta de mejora si no hay proceso de implementación, de seguimiento, de evaluación y de rendición de cuentas, no solamente la planeación. Les pido que eso lo transmitan con mucha fuerza en las escuelas en el mes de agosto. No va a bastar con que hagamos la planeación, digamos, ya está aquí nuestra ruta de mejora. No, debemos decir, esta es tu planeación de la ruta de mejora.
que seguramente se va a transformar a lo largo del ciclo escolar, porque vamos a ir enfrentando nuevas condiciones. Pero eso solamente es el plan inicial. Esa no es la ruta de mejora, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque tenemos que transitar hacia allá. Y entonces, si ustedes ven, la ruta de mejora va a tener responsabilidades individuales, pero también responsabilidades colectivas. Los maestros, los directores, al trabajar y al plantearnos una ruta de mejora, un poco el objeto que teníamos, adquieren ese tipo de responsabilidades porque algunas cosas son para llevarme a mi grupo, pero unas cosas son para compartir al nivel de la escuela. Cómo esta ruta de mejora va a tener movilidad a lo largo del ciclo escolar, y eso es muy importante. El proceso de planeación. Le damos un clic, Adela, por favor. El proceso inicial de planeación lo vamos a hacer en el mes de agosto. De hecho, la guía que ustedes hoy conocerán, la guía preliminar que recibirá los ajustes, tiene un instrumento de planeación, tiene un instrumento de diagnóstico sobre las 4 prioridades, que la escuela se pregunte sobre cómo van sus 4 prioridades, que podamos hacer un diagnóstico y que hagamos una planeación de lo que nos planteamos hacer respecto a esto. Yo aquí les diría, vamos poniéndonos metas concretas, metas posibles y metas que sí podamos desarrollar. No nos sirve de nada un documento que esté escrito de manera maravillosa y que empiece de acuerdo a la reforma educativa en esta escuela Emiliano Zapata. Lo que hemos decidido es coadyuvar a la mejora de la calidad educativa. Eso no nos sirve de nada. Sirve más decir, en esta escuela, el ciclo escolar pasado, 47 niños tienen en su registro de evaluación, están identificados con el sistema de alarma de que podían quedarse. En esta escuela, 21 alumnos no lograron los niveles de lectura que aquí están establecidos en el registro de evaluación. En nuestra escuela, el 23% de los alumnos faltaron recurrentemente. Eso es lo que tenemos que decir. Y pasar de los números a los nombres. Si fueron 21 niños, pues ¿quiénes fueron? Los que no están leyendo, pues Germán Cervantes para empezar, ¿no? Y los que sigan. Hay que focalizarnos ahí. Yo esperaría, supervisoras, supervisores, que ustedes tengan en sus supervisiones, ya no los tableros de si la escuela entregó el papel tal y esos registros que teníamos que espantaban cuando iba uno a la supervisión y uno veía, chin, tengo tache aquí porque no entregué a tiempo la cooperativa escolar. Bueno, eso dicen que eso existía. No, ahí hay que tener, ustedes pueden ayudar muchísimo teniendo esos documentos, es decir, en la escuela tal, tantos niños tienen sistema de alerta, tantos niños no lograron los logros de lectura y escritura, tantos alumnos está el registro de asistencia. Con esas cosas que ustedes marquen, van a marcar la directriz de lo que se quiere. Si ustedes como autoridad no ponen el ejemplo en ese sentido, los directores van a seguir pensando que lo importante es entregar lo otro y no esto. Ustedes pueden ser realmente el catalizador más importante en este sentido. Entonces, en el mes de agosto haremos la planeación inicial y se irá ajustando a lo largo del ciclo escolar. Cuando ya entramos en el terreno de juego, seguramente diremos, a lo mejor la primera será, oye, nuestra prioridad es que los alumnos lean, ¿no? Y la ponemos. Pero a lo mejor decimos, oye, el problema es que no están viniendo los alumnos. Entonces la prioridad a lo mejor es cómo garantizamos que todos los alumnos estén primero en la escuela. Si no hay alumnos, no hay posibilidad de trabajar con ellos. O que los maestros no están asistiendo de manera regular en la escuela. Entonces, resolvamos esos problemas iniciales y trabajemos en eso. ¿Cuál sería un producto importante que tendríamos ahí? Yo diría, en el mes de agosto tendremos nuestro plan de trabajo, ¿no? Nuestro plan inicial de trabajo. No la ruta de mejora, insisto, ¿no? Aguas, no nos vayamos con la finta, ¿no? Tenemos nuestro plan para iniciar nuestra ruta de mejora, porque si no la escuela va a decir, ya mandé mi ruta de mejora. O a ustedes se ponen en la condición de decir, mándenme su ruta de mejora, pónganla en el sistema y ya voy a saber qué pasa. No, no van a saber qué pasa, porque ese nada más es el plan de lo que estamos ocurriendo. Entonces, la implementación, ¿cuándo tendría que darse?
pues en todo el ciclo escolar, ¿no? O sea, no hay vuelta de hoja. Desde el día 1 del ciclo escolar empezamos. Es muy importante, no solamente que quede en el discurso que queremos tener normalidad mínima de operación. Si el día 1 los maestros están cambiando de salón porque no se cambiaron los escritorios, no se cambiaron los estantes, si el día 1 todavía no estamos organizadas como escuela para ver quién le toca a cada grupo, pues ya empezamos a perder desde el día 1 un tiempo que es muy valioso. Si desde el día 1 los maestros no tienen la planeación de clases, de lo que va a pasar en la primera semana, ya empezamos a no cumplir con lo que estamos haciendo. Por lo tanto, el día 1 de actividades docentes es de clases. Sí, daremos la bienvenida, sí haremos, pero tenemos que mostrar que estamos organizados y tenemos que avanzar. Entonces, la implementación tiene que ver con el día 1 hasta el día 200 del ciclo escolar. ¿Cuáles son los productos que vamos a poder ver ahí? Muchos de ustedes, y algunos han sido muy generosos de regresarnos registros internos de lo que vienen haciendo. Algunos tienen registros fotográficos, otros registros impresos, es decir, cómo viene haciendo la implementación de lo que la escuela está haciendo. Hay registros que la escuela está planteando. Ojo, no hagamos un asunto de pedir registros, sino son los que normalmente están ocurriendo en la escuela, los cuadernos que tienen los alumnos, los exámenes que tienen los profesores. Eso va dando cuenta de nuestra ruta de mejora. ¿Dónde vamos a hacer el seguimiento? De manera natural, se ha establecido en el Consejo Técnico Escolar. Mes tras mes, en donde los maestros, ahí en su calidad de consejeros, son parte del consejo, dan cuenta de manera individual de lo que vienen haciendo y de los compromisos que adquirieron y cómo van avanzando, de las dificultades, por supuesto, que ellos tienen, y donde el colectivo piensa en conjunto si van o no en la ruta que están planteando o tienen que hacer algún cambio de dirección. Entonces, el seguimiento, tenemos el espacio central del Consejo Técnico Escolar para dar vida y dar. Por lo tanto, es muy importante, cuando se construye el plan de la ruta de mejora, asignar a los responsables. Y eso tiene que ser todo lo colectivo, tiene que agarrar responsabilidades, porque a la hora de dar cuentas al Consejo, tendríamos que ver. ¿Qué vamos a tener ahí? Las bitácoras del Consejo Técnico. Si ustedes ven estas bitácoras, estas 8 bitácoras que se tengan a lo largo del ciclo escolar, van a dar cuenta de cómo fue evolucionando el Consejo Técnico Escolar. Vamos a la parte de evaluación. Eso es muy importante que lo veamos. El planteamiento que les hacemos es que tengamos un proceso bimestral de evaluación, que va de manera natural como entregamos calificaciones a los alumnos en el ciclo escolar. Será importante que los maestros tengan su opinión y nos den información de ellos, lo que han vivido en cada consejo técnico, pero aquí necesitamos que los directores y las directoras en ese bimestre se den tiempo de meterse a los salones de clase. Tienen que ir a los salones de clase, no a saludar, no a hacer la parte social, sentarse allá atrás en una butaca, estar por lo menos 1 hora y tomar notas. ¿De qué? ¿Notas de qué? ¿Cuánto tiempo el maestro realmente estuvo en interacción con los alumnos? De esa hora, ¿cuánto tiempo estuvo en interacción con los alumnos? ¿O estuvo sentada en el escritorio calificando los cuadernos? ¿O estuvo fundamentalmente frente al pizarrón? Estimen cuánto tiempo estuvo el docente realmente en la interacción con los alumnos. 2, que pueda observar si en esa hora hubo 1, 2 o 3 niños o más que nunca se involucraron en la clase. Que el maestro decía o la maestra decía y seguía hablando, y el niño o la niña, y si el maestro o maestra nunca se dio cuenta. Esas 2 cositas son muy importantes para que el director o directora le diga: oye maestro, cuando yo estuve, fíjate que de la hora te pasaste 37 minutos frente al pizarrón escribiendo todas las multiplicaciones que les estabas poniendo.
y hubo siempre 3 niños, o 2, o 1, que nunca te hizo caso y que tú nunca le hiciste caso. No va a ser difícil encontrar en el tiempo que ese niño o esa niña pues no está leyendo, empieza a faltar. Ahí podemos detectar. Entonces necesitamos que en ese plazo de 2 meses, cada bimestre, los directoras o directoras se den el tiempo de meterse a los salones de clase, a observar clases, no a saludar, no más. Está bien que saluden porque es importante y a los niños siempre les gusta saludar, pero que busque una sillita por ahí atrás, se vuelva invisible al grupo y pueda hacer esa actividad. Y que entonces esa información la pueda llevar al seno del Consejo Técnico para tener un espacio de contraste. Decir, oye maestro, sí, tú me dices esto, pero yo cuando vi en tu salón observé esto. Y eso también tendrían que hacerlo ustedes. Cuando visiten escuelas hay que meternos a los salones y no nada más para saludar a los niños bonitos que están ahí sentaditos porque llegó el supervisor o la supervisora. O sea, recuerden que los profes nos ponemos a temblar cuando llega el supervisor y todo el mundo, y a los niños calladitos y no digan porque ya llegó. Tranquilos, nos sentamos, ayúdennos a observar esas 2 cosas importantes. ¿Cuánto el maestro de tiempo efectivo le dedicó a su clase? ¿Y cuántos alumnos se nos están quedando por ahí sin hacerle caso al docente? Esos 2 datos son muy importantes para poderlos llevar y trabajar. Y tendríamos en el espacio normal de reuniones con los padres de familia, con la comunidad, por lo menos bimestralmente, informar cómo vamos en nuestra ruta de mejora. Eso es muy importante hacerlo. Por lo tanto, estos procesos hay que dar una temporalidad, hay que organizarlos para darle vida a lo largo del todo el próximo ciclo escolar a lo que venimos haciendo. Vamos a la otra. Si quieres pasamos a la otra. Tenemos entonces que garantizar que en la escuela ocurre este círculo, este dinamismo de la escuela. La escuela decide qué logros quiere tener, eso lo decide la escuela respecto a la mejora de aprendizajes en el marco de las 4 prioridades. Eso es muy importante. Si la escuela les dice, oye, es que ya hice un trabajo padrísimo y tenemos el jardín precioso, está muy bien, qué padre que quedó el jardín lindo, pero ¿y cómo van los niños en estas 4 prioridades? Ayúdenlos a centrarse siempre en esas 4 prioridades. Que se focalice, que se planee, que se implementen las acciones y que se revise cómo va nuestra tarea. Digamos, esta dinámica, este esquema que se llama radar, cuidemos desde la supervisión que las escuelas están metidos en esta dinámica importante en el ejercicio de su autonomía. Y desde ahí, entonces ustedes miran, la ruta de mejora se convierte en el centro al que todo el sistema educativo tiene que acompañar. Lo importante entonces no es que el programa tal no salga muy bien, es que la ruta de mejora de la escuela esté en marcha, bajo estas condiciones. No que se hizo el plan solamente, que realmente la escuela está tomando que sus decisiones. Entonces, cuando nos digan, mi autonomía, sí, tus decisiones, ¿dónde están? ¿Y dónde está la puesta en marcha de esas decisiones? Entonces, lo que tenemos que volcar es a todo el sistema, la supervisión, la escuela, las direcciones de operación, en ayudar a que esa ruta de mejora se pueda desarrollar. Ese es el foco hoy del sistema educativo, eso es plantearnos la escuela, ponerla al centro. La escuela en términos del movimiento interno que está generando. Lo venimos experimentando, otra vez pondremos la guía en línea, no haremos una versión impresa para hacerla llegar, es más rápido tenerlo en línea y ustedes la puedan utilizar. Entonces ayúdenos en la reproducción para que el mes de agosto estemos listos en cada zona. Bueno, eso por mi parte sería todo y muchas gracias, que tengan un buen día.